Bienvenidos a su programa Punto Teológico. Gracias por darnos la oportunidad de entrar a sus hogares. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, donde nos sintonice. Gracias, esto es Punto Teológico. En esta oportunidad vamos a tocar un tema controversial, la venta de José. Vamos a ver este tema, lo vamos a estudiar a la luz de las Escrituras. Vamos a ir versículo por versículo, sacando curiosidades tremendas. Y para ello, pues, esto es cortesía del Colegio Bautista de Teología de El Salvador, a la memoria de nuestro pastor general, el doctor Edgar López Bertrán. Sintonícenos martes a las 8 de la noche y jueves a las 9 p.m. Y para ello me acompaña el amigo, el hermano, compañero y catedrático del Colegio de Teología, el licenciado Jaime Peñate. Bueno, mis hermanos, de veras es una gran bendición nuevamente estar con ustedes para poder compartir las Escrituras. Desde ya le invitamos a que continúe en nuestra sintonía, prepare su Biblia para que juntos podamos compartir este pasaje maravilloso de la palabra de Dios. Ya regresamos, no nos cambie, esto es Punto Teológico. El capitán de mi vida, la despedida de un grande, cuando la muerte nos sorprende, cuando todos te abandonan. Estos y muchos temas más están disponibles en la sección Desde el Escritorio del Pastor. Encuéntralos en www.tabernaculo.net. Sigue los blogs de Toby Jr. Ahora en YouTube, Toby Jr. TV, encontrarás polémica, consejos, devocionales y palabra de Dios. Esto y mucho más en Toby Jr. TV. Suscríbete y activa la campana para recibir notificaciones del canal. Gracias por estar con nosotros, esto es Punto Teológico. Vamos a hablar de la venta de José, pero para hablar de esto vamos a poner en contexto qué es lo que está sucediendo. Hemos venido diciendo, se ha venido postulando, se ha venido formulando de que había un problema tremendo en la familia de Jacob, sobre todo con los montón de hijos que tenía, uno por parte de Lea, otro por parte de Raquel, Bila y Silpa. Y el licenciado Peñate dijo una gran verdad que la retomo, es que nunca las relaciones poligámicas van a causar resultados buenos. En ese sentido venimos viendo de que los hermanos de José le tenían odio a llegar a la envidia, y en esta parte donde nos quedamos en el versículo 12, allí habíamos hablado de algo, es que su padre sabe que sus hijos están en Shehem y allá le pregunta que los vaya a ver, que vaya a decir, porque José le traía como malos informes. Pero la primera impresión que yo quiero hacerle, y una pregunta que quiera pasarle la oportunidad al maestro Peñate es, maestro, pero me estaban preguntando si esta historia de José ¿era una historia real o era algo alegórico? Muy bien, tal vez antes de hacer cualquier valoración, lo importante es hacer la lectura del pasaje bíblico. En este caso, pues estamos hablando de Génesis 37, los versículos del 12 al 16. Génesis capítulo 37, versículos del 12 al 16. Yo voy a hacer la lectura en Reina Valera del 60, pero por ejemplo, si usted tiene NBI, si usted tiene la Biblia de las Américas, si usted tiene la Biblia textual, o si usted tiene Torres Amat o Nácar Colunga, perfectamente nos puede acompañar en la lectura. Y el pasaje dice así, Génesis 37, del 12 al 16. Después fueron sus hermanos a apacentar las ovejas de su padre en Siquem. Y dijo Israel a José, tus hermanos apacientan las ovejas en Siquem, ve y te enviaré a ellos.
Y él respondió, heme aquí. E Israel le dijo, ve ahora, mira cómo están tus hermanos y cómo están las ovejas, y tráeme la respuesta. Y lo envió del valle de Hebrón y llegó a Siquem. Y lo halló un hombre andando él errante por el camino. Y le preguntó a aquel hombre diciendo, ¿qué buscas? José respondió, busco a mis hermanos. Te ruego que me muestres dónde están apacentando. Eso es, así es como está el pasaje en el cual vamos a comenzar a comentar, vamos a dar nuestras impresiones y seguramente pues va a ser enriquecida con sus opiniones. Una de las cosas que hemos estado hablando en los anteriores programas tiene que ver precisamente con el problema de la rivalidad que existía entre ellos, ¿no? Y en ese aspecto es un pasaje muy interesante que si nosotros quisiéramos encontrar una actualización del mismo, perfectamente lo podríamos ver en las discordias que a veces existen entre hermanos. Pero, por ejemplo, en el programa anterior hacíamos la salvedad de que, tal vez visto superficialmente, podría sonar como que los hermanos están destinados a pelear, ¿no? Pero, por ejemplo, en el programa anterior hacíamos la comparación de la familia de Job, que vemos que la familia de Job era una familia numerosa, a diferencia, pues, en el caso de la familia de Israel, que también era una familia numerosa, la de Job provenía de una sola mujer. Y dice el libro de Job que una de las cosas que ocurría era de que, por ejemplo, porque Job tenía 7 hijos varones y tenía 3 hembras. Cada uno tenía un día asignado de convite. Y es bien interesante una situación que dice la Escritura, de que cuando uno de ellos organizaba el convite, los demás iban a la casa de que era el organizador de la actividad. De hecho, se ve inclusive, por ejemplo, que cuando el enemigo comienza a atacar a Job, dice la Escritura de que todos los hijos de él estaban reunidos en un solo lugar. Entonces, podemos notar de que no necesariamente significa de que entre hermanos necesariamente tenga que haber contienda todo el tiempo, ¿no? Hasta cierto punto, y si hacemos la comparación entre la experiencia de Israel y la experiencia de Job con sus hijos, se ve pues de que en parte ayuda un poco el enfoque, en parte ayuda un poco, y por qué no decirlo, el papel que los padres pueden jugar desarrollando la cultura, por ejemplo, del compartir, desarrollando la cultura, por ejemplo, del respeto que cada uno de los hijos merece individualmente como persona, y la forma en la que se maneje eso puede hacer pues de que la relación sea diferente. Ok, en ese sentido entonces la pregunta cabe siempre, porque me preguntaron, y esto se lo digo, me lo preguntaron a mí, ¿es una historia real o es una parábola o es algo que nos quiere dar una moralidad? Porque, ¿qué problema vender a un hermano? Quererlo matar, porque vamos a ver más adelante que había la intención de matar. ¿Para ustedes esto es una historia real o es una parábola? Definitivamente que es una historia real. De hecho, las Escrituras en otras partes, cuando hablan acerca de estos personajes, en ningún momento lo ven como personajes ficticios. Nosotros notamos una cosa, que por ejemplo, cuando son situaciones así de que son cuestiones ficticias, sí es, por ejemplo, en el caso del Nuevo Testamento, vemos claramente cómo el Señor Jesucristo, y la Escritura lo dice, les refirió una parábola. Entonces, claramente la Escritura identifica cuando una situación es simbólica o es meramente ilustrativa. Mientras que en este caso, definitivamente, la historia es completamente real y tal vez tomando un criterio muy interesante. Desde el punto de vista interpretación, hay básicamente la primera regla de la interpretación bíblica. Dice que la Biblia debe interpretarse literalmente, a menos que el contexto o las condiciones del caso hagan que tal interpretación sea imposible o poco probable. El hecho de decir de que porque sus hermanos lo estaban vendiendo, que eso pudiera hacer que la historia no sea real, definitivamente que no es ningún argumento, ¿no? Porque vemos en las Escrituras inclusive pasajes más sorprendentes, por ejemplo, como el diluvio, y el Señor Jesucristo se refiere a él como una historia totalmente verdadera. O, por ejemplo, la situación de Jonás en el vientre del pez, también vemos como el Señor Jesucristo se refiere en Mateo 12:40 a ese evento como algo totalmente real. Entonces, decir de que porque sus hermanos lo querían vender,
que eso hace que la historia no sea real, la verdad pues de que no podría considerarse como un argumento de peso. Definitivamente estamos ante una historia real y lo interesante del caso, y tal vez para reflexión nuestra, el libro de Romanos menciona que dice que las cosas que se escribieron antes se escribieron para nuestra enseñanza. Entonces pasajes como este nos ayudan a comprender, por ejemplo, por qué razón puede darse la pugna o la discordia entre hermanos. Y no solamente eso, sino que también en parte nos ayudan a entender qué papel pueden jugar los padres, ya sea o para aumentar o para disminuir una situación como esa. Entonces, le digo esto porque me preguntaron, ¿verdad? Entonces, si es una historia real, aquí viene una pregunta que me costó encontrarle una respuesta, no sé, quiero que usted externe su opinión al público, yo le voy a dar cuál es el punto de vista para poder engranar una sola. Dice, sus hermanos se fueron a apacentar el rebaño de su padre en Siquén. Sí. Pero maestro, si Siquén no está cerca de donde ellos. No. No sé si trajo usted alguna lámina para que puedan ver los televidentes qué tan lejos estaban. No, y de hecho, inclusive es la imagen número 5. Ahí en la imagen número 5 nosotros vamos a ver cuál es la distancia total entre los tres lugares. Porque habla acerca de Hebrón, habla acerca de Siquem y habla acerca de Dotán. Entonces, entre los tres lugares, vamos a ver en un momento, si ya nos van a poner la imagen por ahí, la imagen número 5, vamos a ver una situación que prácticamente entre los tres lugares hay una distancia aproximada de 99 kilómetros. Tomando como desde Hebrón hasta Dotán, hay aproximadamente, claro, tomando como base que es un cálculo hecho en línea recta, pero aún así es un cálculo bastante aproximado. Entonces, entre los tres lugares es una distancia de 99 kilómetros. Pero ese tipo... Como ir de aquí, del centro de San Salvador hacia Huachapán. Ahí hay más o menos... Porque hasta ahí hay más o menos como 100 kilómetros, sí. Una cosa por ahí así. Entonces, hay una distancia parecida. Pero la verdad es que ese tipo de andanzas, si tomamos en cuenta que era un pueblo agrícola, que inclusive dentro de su cultura, pues como que existía esa formación, el hecho de poder decir, mire, nosotros nos dedicamos a esto y esta es la manera en la que nosotros lo hacemos. Definitivamente que no debe de sonar extraño, ¿no? Tal vez nosotros podemos hacer la comparación, por ejemplo, lo que ocurre en el caso de nuestro país, que por ejemplo la gente que vive en zonas rurales, hay ciertas cosas, por ejemplo, que la gente de ciudad no puede hacer, como por ejemplo, como llevar cargas por más tiempo, inclusive su constitución tienen menos tendencia a la gordura, por ejemplo, que la gente de ciudad. Entonces, en ese aspecto, se ve de que para ellos recorrer una distancia semejante y en ese caso buscando un lugar donde su ganado pudiese apacentar, era una cosa que para ellos era totalmente normal, no era nada de extraño. Quiero ayudar al concepto que usted da. También recordemos que allí en Siquén, Jacob había comprado terrenos, que allí, por cierto, en Siquén ha sido de desgracia, porque ahí le violaron a la hija. Es más, ahí se dividió el reino, pues, en el 930. Pero Jacob había comprado terrenos allí. Y entonces cabe lo que usted está diciendo. Sí, es una distancia larga. Van a buscar pastos, buscando pastos. Se van por mucho tiempo y llegan, digamos, a los terrenos de su papá, ¿verdad? Sí, porque me llamaba la atención. ¿Cómo ve usted de que si Simón y Leví habían matado a medio mundo ahí en esa ciudad, pues? Pero él tenía terrenos en la zona. Porque no dice que llegó a la ciudad, sino que a la zona de Siquén. Entonces, es lógico pensar lo que usted está diciendo, de que se iban por largos trechos, pastaban, venían, iban, y como están las propiedades de papá. Ahora, quiero decirle algo, fíjese que encontré un dato bien interesante, que también la palabra apacentar, porque aquí la palabra apacentar también era una expresión idiomática para como cuando nosotros decimos se fue de farra, se fueron a vacilar, se fueron a morir.
Entonces, porque me llama la pregunta que hace en el versículo 13, dice, Israel dijo a José, ¿acaso no apacientan tus hermanos en Siquén? Me llama la atención porque si sabe que están ahí, ¿por qué hacer esa pregunta? Porque ahí es una pregunta. Entonces, como que el papá sabía que se habían ido lejos, sí, andaban pastoreando, pero también andaban de farra, y mandaba a ver cómo estaban los rebaños y a los hermanos. ¿Qué le parece? Definitivamente que sí, porque vaya, por ejemplo, la gente que en la actualidad, por ejemplo, vive en zonas rurales y que tiene unas costumbres muy parecidas a estas, pues una de las cosas que muchas veces aprovecha el joven, ¿qué es? Hay un río cerca, por ejemplo, hay un río cerca donde poder ir, o hay una parte donde hayan árboles frutales. Entonces seguramente de que no era meramente el hecho de decir, pues mire, llevemos el ganado del punto A al punto B, sino que en alguna medida también... La diversión, sí, ¿verdad? había un poco de diversión entre los hermanos y todo. Entonces, definitivamente que para ellos no era una, digámosle así, una situación extraña. Es interesante, por ejemplo, el tipo de conducta que se observa, por ejemplo, ya sea en los pueblos de la antigüedad o inclusive de los pueblos que en la actualidad viven en ese tipo de zonas. Por ejemplo, es interesante, por ejemplo, cómo los pueblos que viven en el Sahara, por mencionar un ejemplo, cómo pueden caminar distancias tan grandes y no perderse. Sí, y eso siempre me preguntaba, ¿cómo se orientan ellos? ¿Cómo se orientan? Pero la verdad que lo han hecho durante siglos, orientándose por las estrellas y no se pierden. O la otra cosa, por ejemplo, aún en países como el nuestro, cómo es que hay personas, por ejemplo, que viven en ese tipo de zonas que pueden detectar, por ejemplo, dónde nace agua. Sí. O dónde, por ejemplo, hay plantas que a ellos les pueden servir, o ya sea o plantas comestibles o árboles frutales. O, por ejemplo, en la noche, no sé si a usted le ha tocado a visitar alguna iglesia en el campo, que usted no mira, y ellos sí conocen el camino. No sé si le ha pasado a usted Y que eso. tal vez a veces la gente dice, bueno, o por lo menos uno pregunta, mire, y ustedes no llevan lámpara, y muchas veces para ellos la luz de la luna o el mismo brillo de la noche, para ellos es más que suficiente. Sí, es más que suficiente. Sí, porque yo me perdí, fíjese que yo, haciendo un comentario en paréntesis, yo me perdí yendo para el refugio, y entonces se me atascó el pickup y me logró sacar un pastor de ahí de la zona. Me dijo, yo conozco todos los hoyos aquí, y me logró sacar a la carretera. ¿Cómo hizo ese hombre? No me pregunte, pero es bien interesante cómo la gente del campo conoce toda esa zona. Y es lamentable que quieras o no, es un conocimiento que en algún momento se perderá, ¿no? Porque, por ejemplo, tal vez una de las cosas que ocurre con las nuevas generaciones es que no quieren saber acerca de eso, ¿no? Sí. De las cuestiones tradicionales y todo. Pero sí, definitivamente el que hayan recorrido una distancia tan larga, definitivamente de que es algo totalmente normal, si tenemos en cuenta que era un pueblo agrícola, que era en la antigüedad, que prácticamente era un estilo de vida bastante... Y también hay que agregar algo, maestro Peñate, que ya llevaban varios días que se habían alejado. Podría ser que Jacob estuviera preocupado por ellos, porque quienes van aquí no son todos los hijos. No van los de Bilha ni Silpa, sino que van los hijos de Lea. Porque quienes van a promover todo el golpe más adelante son Simón y Leví. Porque Rubén y Judá quieren como evitarlo, ¿verdad? Entonces, por eso dice, ¿acaso, el texto leo yo, no sé cómo tendrá acá, ¿acaso no apacientan tus hermanos en Shehem? Y me llama a otra cosa, dice, ve y te enviaré a ellos. Y él dijo, heme aquí. Pero pensándolo, maestro, ¿por qué lo envía solo? Pues la verdad que son cosas que tienen que ver con un estilo de vida que en la actualidad difícilmente existe, ¿no? Hay un detalle bien interesante, bien importante hablando acerca de ese tipo de culturas, que hasta cierto punto para poder hacer eso, sin contar, por ejemplo, con situaciones como las que nosotros tenemos ahora, como por ejemplo el poder llamar a alguien por medio de un celular o cosas así por el estilo,
prácticamente ellos tenían que arriesgarse en que sus hijos se fueran a hacer ese tipo de cosas. Entonces, me gusta la idea por aquello de que culturalmente en los hijos como que se iba desarrollando el sentido de la independencia, ¿verdad? Hay personas de que, por ejemplo, a veces la sola idea de que un hijo cruce una calle sin que vaya agarrado de la mano de papá o de mamá es impensable, ¿no? Sí, Pero, qué buen punto ese, buen punto, porque yo he visto señoras, más que todo abuelas, que el cipote ya tiene 5 años, no, tiene 8 años, y todavía le limpian la nariz, le limpian esto, y el muchachito crece con aquello como que el universo está gira alrededor de él. Bueno, nos están llamando a una pausa. Así que Bueno, después de mire, la pausa. qué rápido se nos fue y apenas estamos entrando, porque no hemos entrado todavía. Ya regresamos a este punto teológico. Ahora en YouTube, Toby Junior TV, encontrarás polémica, consejos, devocionales y palabra de Dios. Esto y mucho más en Toby Junior TV. Suscríbete y activa la campana para recibir notificaciones del canal. El capitán de mi vida, la despedida de un grande, cuando la muerte nos sorprende, cuando todos te abandonan. Estos y muchos temas más están disponibles en la sección Desde el escritorio del pastor. Encuéntralos en www.tabernaculo.net. Sigue los blogs de Toby Jr. ¿Estás seguro que al morir irás al cielo? Llámanos al 2236-1077 o ingresa a tabernaculo.net. Pleca Jesús, Taber Central, siempre contigo. Muchas gracias, mis hermanos, por continuar en la sintonía del programa Punto Teológico. Es una bendición de veras el poder llegar hasta sus hogares y poder compartir con ustedes la palabra de Dios y poder externar una opinión que seguramente enriquecerá la suya en este pasaje de las Escrituras. Estábamos comentando pues hace un momento la cuestión esta de la distancia que hubo que recorrer, y yo creo que hoy sí nos van a poder ayudar con la imagen número 5, donde hay un mapa donde se menciona la distancia que tuvieron que recorrer. Son 3 lugares. Son 3 lugares. ¿Es triangular o es...? No, ahí usted puede ver en el mapa que está Hebrón en la parte de abajo, está Siquem, está como a media altura, y está Dotán en la parte de arriba, en la línea verde que usted ve en el mapa. Entre los 3 puntos hay una distancia aproximada de 99 kilómetros. Estamos hablando pues de que este es un cálculo hecho en línea recta, pero la verdad es que es un cálculo muy aproximado. Porque ahí habían lomas, desviaciones, depresiones, barrancos. Pero aún así es un cálculo bastante aproximado. Para los televidentes que les llame la atención, este diagrama es hecho con una herramienta que se llama BibleWorks.
esta herramienta de BibleWorks, específicamente la versión 10, que es con la que está construido ese mapa, tiene ese tipo de herramientas que, por ejemplo, puede calcular distancia, puede calcular altimetría, inclusive en algunos casos. Lugares de Sí, presiones sí, y todo lo puede demás. calcular, por ejemplo, de que si este lugar está más bajo respecto de qué. Entonces, BibleWorks 10 puede hacer todo ese tipo ¿Y de esa aplicación cálculos. se puede descargar o se No, paga? es una aplicación pagada. De hecho, el peso que tiene es de 20 gigas y medio. Es grande. Es grandísimo. Bible- BibleWorks 10. Algo así como la Biblia. Como la Biblia trabaja, una cosa por el estilo. Ya, Bible, de algo así trabajo. como el trabajo de la Biblia. Sí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pesa aproximadamente 20 gigas y medio. Y también, por ejemplo, hay otra que es muy interesante que se llama Accordance. Esta de Accordance, por ejemplo, una de las cosas que tiene, tiene herramientas similares, pero Accordance tiene, por ejemplo, una curiosidad, que Accordance ya trae los fascículos de la Biblia hebraica quinta, que es la edición que en algún momento va a sustituir a la que actualmente se usa, a la Biblia Stuttgartense. Entonces, Accordance ya trae los fascículos que hasta este momento existen de la hebraica quinta. Para efectos de que los televidentes puedan entender esto que estamos hablando de Stuttgartense y todo, ¿qué es eso, maestro? Así en palabras castellanas, ¿verdad? Palabras cristianas. Porque mucha gente, yo he oído que dice, sí, tengo la Stuttgart, pero ellos no saben qué es, ¿verdad? Ah, muy bien. Ellos creen que Stuttgart es un avión que va... Porque piensan en la ciudad. Sí, en la sí. ciudad de Stuttgart. No, lo que sucede es de que, por ejemplo, en el caso del texto hebreo que se usa como base para el Antiguo Testamento, digamos en las ediciones recientes, digamos hay tres que son conocidas. La primera de ellas es la Biblia hebraica de Quitel, que, digámosle así, es la anterior a la que actualmente se está utilizando. Posterior a la de Quitel está, por ejemplo, la Biblia hebraica Stuttgartense. Siempre ambas se basan en un códice que se llama el Códice de Leningrado. Entonces, las dos se basan ahí. Tal vez la diferencia a veces entre una y otra que quiera hacer o no es como ese texto tiene, por ejemplo, la puntuación masorética, que son todos los puntitos. Todos los puntitos, sí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Siempre se hace una revisión de los puntos, por ejemplo, siempre se hace una comparación, por ejemplo, del texto hebreo con la versión de los 70, por aquello de que a veces, por ejemplo, hay partes en las que el texto hebreo no es, tal vez era claro para ellos, pero no para nosotros. Entonces, la versión de los 70 viene a cumplir esa función de tal vez aclarar aquellos modismos o aquellas situaciones que en el hebreo para el lector actual no son muy comprensibles. Hoy por hoy, por ejemplo, el Antiguo Testamento tiene como base la Biblia hebraica Stuttgartense para la traducción del Antiguo Testamento. Pero ya se está trabajando la Biblia hebraica quinta, que al igual que la Stuttgartense, pues se fue sacando en fascículos. Entonces ahorita todavía no está todo el Antiguo Testamento, sino que hay ciertos fascículos. Por ejemplo, ahí está Génesis, está Deuteronomio, está el libro de Esther, pero no está todo el Antiguo Testamento, sino que, porque claro, son trabajos que para empezar requieren mucho financiamiento, requieren de personas muy conocedoras e inclusive que utilizan hasta las herramientas tecnológicas actuales. Entonces es un proceso bien largo. Pero siempre, y lo interesante del caso, es de que todos esos procesos tienen como propósito el garantizar que la Biblia que nosotros tenemos en nuestras manos, que sea el lo lenguaje más acertado. que sea no solo el lenguaje más acertado, sino que no haya digámosle así, ninguna alteración respecto de lo que vendría a representar el sentido original del pasaje. Ok, en ese sentido, entonces estamos en Hebrón y se van, 93 kilómetros. En aquel tiempo no habían vehículos, ni carros, ni nada. Tenían que ir a pie. Y al paso... Y con el ganado. Sí, al paso del ganado, que no podían... Y el ganado no estamos hablando vacas, estamos hablando ovejas, que van despacio. Pero tal vez la diferencia era que era su trabajo. Ah, bueno, Era eso su- sí. era- Sí, porque ellos su trabajo, sí, era su conocían estilo de vida. cómo llevar a la oveja. Y Sí. sobre todo, maestro, ¿dónde encontrar agua? Porque usted en ese mapa que está ahí, por favor, si lo puede poner el mapa, lo vamos a Por lo menos utilizar. la última vez. La última vez que vamos a molestar, poner el mapa. Pero si usted me muestra, ahí está esa distancia, y vamos a llevar ahí sobre el recorrido de la línea color verde,
¿dónde hay agua allí? Porque las ovejas necesitan consumir agua aparte del pasto, Claro. ¿verdad? Entonces, ellos como conocedores de la geografía y la orografía es montaña y todo, conocían dónde estaban los manantiales, Claro. porque no podían, y como corre paralelo al Mar Muerto y el Jordán, Y el Jordán. pero el Jordán, hasta cierto punto, en ciertos lugares, no es un agua muy buena. No. Entonces, lo que usted está manifestando, gracias, lo que usted está manifestando era tremendo porque tenían que conocer dónde hay pastos, agua y sobre todo donde no lo fueran a atacar los salteadores. Sí. ¿Ve? Ahora, llama la atención una cosa en toda esta discusión de que, por ejemplo, en el versículo 15 que estábamos leyendo, dice que lo halló un hombre andando él errante por el campo y le preguntó a aquel hombre, ¿qué buscas? José respondió, busco a mis hermanos. Pero la primera pregunta es, ¿quién es ese hombre? Pues sí, ese es el detalle importante. Tal vez queriendo buscar un paralelismo, en la actualidad la gente que vive en zonas rurales tiene una costumbre que la gente que vive en ciudades no tiene. Saludar a las personas aunque no las conozcan. Así es, eso es verdad. Esa es una situación que es una diferencia Bueno, abismal. también hay lugares en Europa que donde, por ejemplo, en Inglaterra, usted saluda a las personas y no las conoce. Pero Y esa ellos es la- devuelven el saludo. Sí, y usted le vuelve el saludo. Pero aquí no, aquí usted no lo conoce, no saluda, ¿verdad? Pero me llama la atención algo. Buscando quién es este varón, la palabra hebrea allí está hablando de un hombre. Entonces, según los comentaristas, los midrash, que son comentarios hebreos, era un malak, es decir, un ángel. Pero lo que pasa es, maestro, que la concepción que nosotros tenemos de ángel es de un señor alto, pelo rubio, De blanco. de ojo blanco, ojo verde y con alitas. Pero esos son adonis griegos. ¿Sí? Entonces, buscando esa palabra malak, encontré que, y ayúdeme por favor, que la palabra malak puede aplicársele a agentes del creador. Y puede ser, por ejemplo, el viento, el agua, el aire. Por ejemplo, se cayó algo con un viento, un vientazo. ¡Ah! Entonces decimos, Dios lo hizo. Porque esa fuerza es un malak. No necesariamente tiene que ser lo que nosotros nos han enseñado. ¿Cuál es su opinión acerca de esto? Hay un pasaje en el libro de Proverbios y tal vez vale la pena hacer el comentario. Por ejemplo, dice Proverbios capítulo 3 y versículo 5, dice, fíate de Jehová, dice, de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Y el versículo 6 dice una cosa muy importante. Reconócelo, dice, en todos tus caminos y él enderezará tus veredas. En el caso de aquella persona que ha decidido creer en Cristo, que ha decidido creer en Dios, definitivamente de que nada es casual. No, Nada es todo casual. Sí. todo está bajo control de él. Claro que sí, No. claro que sí. Entonces, definitivamente podemos darnos cuenta de que detrás de toda esa situación está la mano de Dios. Hay un caso similar, por ejemplo, en las Escrituras, cuando el rey Saúl, bueno, en ese tiempo no era rey, sino que simplemente era un Saúl. Saúl, así nomás, a secas. Ahí con él ocurría una situación. Ellos tenían unas asnas, que en ese tiempo pues era un animal de trabajo, porque era un animal fuerte. Sí, Entonces- y era para los que tenían dinero en aquella época. Ah, correcto. Hoy no, el que tiene asno es porque no tiene dinero. Entonces, ¿qué era cuál fue el incidente en ese caso? Que dice la Escritura que las asnas se habían perdido. Cis, que era el padre de Saúl, lo manda a investigar que dónde estaban las asnas. Pasan 2, 3 días buscándolas y tienen ellos una idea bien interesante. Vamos a ver al profeta Samuel. A mí ese pasaje siempre me ha llamado la atención por aquella de que uno pensaría de que tal vez para ir a ver a un hombre de Dios como que habría que ir a verlo para un motivo más importante y no para asnas Sí, perdidas, para cosas tan sencillas Que no, como no, una no, asna, como ¿va? cosas Sí, tan triviales pero como no esas. será, maestro, que es por la concepción religiosa que tenemos.
Podría ser, pero también en parte puede ser por aquello de, y las escrituras nos enseñan eso, cómo se ve de que Dios tiene cuidado aún en ese tipo de detalles. Vemos, por ejemplo, cómo el Señor Jesucristo hace un milagro para que Pedro pueda pagar impuestos, por ejemplo. Ah, sí, Entonces, exacto, sí, porque... entonces sí, como que cualquiera podría pensar, mire, ¿y Dios qué tiene que ver en eso? sí, ¿verdad? porque si no pagaban los impuestos, en esa época era duro no Era una pagar. situación bien dura. Pero vemos, por ejemplo, el Señor haciendo un milagro para que Pedro pueda pagar impuestos. O vemos en este caso, volviendo al caso de Saúl, que van a ver al profeta Samuel para preguntarle sobre andas perdidas. Sí, si fuera aquí en el tabernáculo y eso, ¿para qué le van a ir a preguntar? Una cosa tan trivial. Tan tonta, o buscar- aparentemente. Sí, que- buscarlo para cosas más importantes. Pero vaya, hay una cosa que me agrada en todo esto. El que las asnas se perdieran tenía un propósito de Dios. De hecho, inclusive, cuando Saúl llega a donde Samuel, se da el fenómeno que le dice, las asnas ya las encontraron. Las asnas ya las encontraron. Pero Dios te ha traído a mí para que te unja como rey. El propósito era ungirlo a él El como rey. propósito era ungirlo a él como rey. ¿Cuál fue el medio que se utilizó para que Saúl fuera a ver a Samuel? Las asnas perdidas. Entonces podríamos decir que son los agentes yo lo veo así, como los agentes con los que el Creador controla, maneja este mundo. Por eso es de que esa cita de Proverbios 3, 5 y 6 dice, reconócelo en todos tus caminos y él enderezará tus veredas. Entonces podríamos decir en base a esa cita que un vientazo, un temblor, todo está bajo el control de él. Sí, e inclusive, por ejemplo, hablando acerca de los temblores, ahí quisiera invitarles a nuestros amigos a hacer una reflexión. Usted observa, por ejemplo, que cuando nuestro Señor muere en la cruz, ¿qué sucede? Tiembla, Bien. tiembla. Y fue un temblor tan fuerte que dice la Escritura que las rocas se partieron y el velo del templo se rasgó en dos. Y que el velo del templo, que la gente no crea que era un velito, era una No, cosa era- tremenda. Y que según decían algunas tradiciones, que aún 2 yuntas de bueyes tirando de él Sí. no lo hubiesen Es podido más, romper. para que el sacerdote pasara tenía que estar él bien robusto porque se podía enredar, porque era tremendo, era grande, no era. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nuestro Señor muere en la cruz, tiembla. Cuando resucita, vuelve a temblar. Era como para poner, bueno, de hecho, inclusive cuando el Señor muere, dice que el soldado romano que estaba observando todo ese incidente, que eran las 3 de la tarde apenas y estaba oscuro, Sí. el temblor, Cosa y seria todo lo porque que no, sucedió. porque cuando él no iba a llover. Entonces dice la Escritura que el soldado romano dijo, verdaderamente este era hijo de Dios. ¿Y qué pasa? Tiembla y después, a 1 o 2 días después, vuelve a temblar. Era como para ponerse a pensar, mire, aquí qué es lo que está sucediendo. Así es. ¿Qué es lo que está sucediendo? Entonces, en el caso de los temblores, nosotros vemos 2 cosas. Primero, puede ser una manera en la que Dios toque el corazón de los países. Y la otra, pues, de que Mateo 24, por ejemplo, que habla acerca de los eventos finales, menciona, por ejemplo, de terremotos en diferentes lugares. Entonces, definitivamente que Dios puede hablar a través de los terremotos. Exacto, Específico. como agente de su voluntad y de manejo de este mundo. Y en algún momento hay una experiencia que yo tuve la oportunidad de ver, por ejemplo, cuando fueron los terremotos del 2001. Los dos. Sí, los 2. Y que cabal fueron 13 de enero y 13 de febrero, Sí. ¿verdad? Entonces, yo pude notar una cosa, que había una parte, específicamente en la zona de Santa Tecla, en el Cafetalón, donde aquellas personas que, por ejemplo, los que vivían cerca de las colinas y todo eso, les dijeron que se fuesen ahí por seguridad, ¿no? Sí, sí. Que trajeron gente de Comasagua y una serie de cosas. Yo noté una cosa, que por ejemplo llegaban de una iglesia evangélica a repartir comida y llegaban unas monjas a repartir comida. A mí me llamó la atención cuando yo vi eso, que yo no vi que la gente dijera, mire,
fíjese que esa comida es de evangélicos, Sí, no la o voy a no, agarrar. no, pues sí, la O que necesidad. dijeran, mire, fíjese que esa comida es de católicos, no la voy a agarrar. Una cosa que yo no pude ver a la hora de que la gente agarraba comida era que hiciese distinción entre religión. Exacto. Entonces, O a sea mí- que para usted el agente fue unificarnos. unificarnos y en alguna medida hacernos entender, por ejemplo, de que a veces hay ciertas barreras humanas, y hagamos la salvedad, ciertas barreras humanas que los hombres construimos, pero que seguramente ante los ojos de Dios, Dios va a decir, pero ¿y qué estás haciendo? Exacto. ¿Qué estás haciendo? No es ese el plan que yo tengo. Entonces fue bien interesante cómo ante una tragedia de esa magnitud, pues prácticamente esa diferencia de Y pensamiento. nunca ha notado que cuando tiembla, ya que estamos hablando, ¿y por qué estamos hablando de esto? Porque el varón aquí va a ser alguien que... Extraño, digámosle Sí, así. extraño a José, porque fíjate que José le pregunta, y llama la atención que José le pregunta, él anda perdido, porque anda perdido en el campo, halló al varón, y es aquí que andaba perdido. El varón le pregunta, ¿qué buscas? Contesta José, busco a mis hermanos. Por favor, dime, ¿dónde apacientan ellos? Mire la respuesta. Ya se fueron. Ya se fueron. O sea que los conocía. Exacto. Entonces, conocía. y entonces, pero si los conocía, los vio, interrelacionó con ellos, claro. Lo que pasa es que nosotros creemos la concepción del ángel griego de la zona y no vaya, por ejemplo, a mí me pasó algo, se me fue una cuestión del motor, se abrió y entraba una cantidad de aire tremenda al motor que no dejaba encender. Y quedó, maestro, cabalito en una subida, allá por el paso donde le llaman la Chulona. Mire, ahí estaba haciendo yo un trabazón y nadie me auxiliaba. Y yo le dije, Dios mío, ayúdame. Pasó una persona, no la conozco, no sé quién es. Y me dijo, hola, le ayudo. Claro, ¿qué le pasó? Ya tal cosa. Y me jaló hasta la gasolinera, dejamos de hacer la trabazón. Esa persona no le he vuelto a ver nunca. Esa persona es un varón, un malak, un agente de Dios para sacarme del problema, ¿verdad? Y quiere decir que entonces, por ejemplo, cuando usted llega y me solventa una situación, usted está haciendo la función de un ángel. De un mensajero. De un mensajero. De un mensajero. Es que la palabra ángel deberíamos de traducirla mejor por mensajero. Y de hecho en el griego ese es el significado Sí, que tiene. de hecho eso es. Entonces, miren, le llama y le dice, ya se fueron. ¿No cree usted que no hay una incongruencia entre la pregunta y la respuesta? ¿En qué sentido? En que él le dice, ¿qué buscas? Se la pregunta. Él le dice, mis hermanos, ¿me puedes decir dónde están? Él le hubiera dicho, mira, de un solo. Y se fueron para allá. No, le dice, ya se fueron de aquí. Entonces le dice, los oí decir, vayamos a Dotán. Ey, entonces, quiere decir que ese varón estaba en Siquén. ¿Sí? Sí. Y le dijo, vayan a Dotán. Pero yo veo que la pregunta es, busco a mi hermano. Podría haberle dicho que no los conoce. Tal vez hay algunos digámosle así, algunos comentarios que podríamos hacer al respecto. Dime, Por ejemplo, dime. el escritor de Hebreos menciona un detalle bien importante. Dice que no nos olvidemos de la hospitalidad, dice, porque sin ella, porque por ella, dice, algunos sin saberlo, hospedaron ángeles. Ok, mensajeros. Un mensajero, pero mis hermanos, creo que la explicación va a tener que esperar porque el tiempo ya se nos terminó. En televisión el tiempo nos come, pero está muy interesante, así que nos vamos a ir. No hemos entrado todavía a la venta. Está interesante. Imagínense unos pequeños versículos y cuánta información hemos tenido para que usted pueda seguirnos. Esto fue Punto Teológico, cortesía del Colegio Bautista de Teología del Salvador. A la memoria de nuestro pastor general, sintonízanos los martes a las 8, jueves a las 9, sábado a las 2 de la tarde. Y me despido de ustedes. Paz para cada uno de ustedes. Y que el Señor les bendiga y les invitamos para nuestro próximo programa.